¿Jesús era palestino? ¿Fue un profeta islámico? ¿Es posible que las narrativas históricas y políticas hayan distorsionado su verdadera identidad? Estas preguntas, cargadas de controversia, han surgido tras recientes declaraciones y representaciones que asocian a Jesús con símbolos palestinos. La polémica ha llegado a tal punto que Israel ha respondido categóricamente: Jesús no era palestino. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estas afirmaciones? El debate sobre la identidad histórica de Jesús no es un simple enfrentamiento de opiniones. Se trata de un tema profundamente arraigado en la fe, la historia y la política, que tiene el poder de influir en la percepción global del cristianismo y del judaísmo. En este video, no solo exploraremos los hechos históricos y bíblicos, sino que también analizaremos las posibles motivaciones detrás de esta narrativa y las implicaciones que tiene para los creyentes en el mundo actual. Jesús es, sin duda, la figura más influyente de la historia. Sin embargo, su identidad ha sido objeto de innumerables interpretaciones, muchas de las cuales buscan ajustarlo a agendas políticas o culturales. Esto no es nuevo. En Mateo 16, 13-16, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Las respuestas variaron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Pero Pedro respondió correctamente: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta pregunta sigue siendo relevante hoy: ¿quién es realmente Jesús? La reciente polémica desatada por el Vaticano y su representación de Jesús como palestino no es un simple error histórico. Es una narrativa que busca redefinir su identidad, alejándola de sus raíces judías y, en algunos casos, acercándola al Islam. Esta narrativa, promovida incluso por figuras como el Papa Francisco, quien ha afirmado que Jesús podría haber sido palestino, contradice las enseñanzas bíblicas y pone en riesgo la correcta comprensión de su identidad. El Papa, al sugerir que Jesús era palestino, ignora las claras referencias bíblicas que lo presentan como judío, alineándose con una visión política que distorsiona la verdadera naturaleza del Salvador. Por otro lado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha respondido a esta afirmación de manera contundente, enviando un mensaje a los cristianos del mundo en el que reafirma que Jesús fue judío, no palestino. Mis queridos amigos cristianos, mientras te reúnes con tu familia y amigos, esta Navidad deseo a la comunidad cristiana en Israel y en todo el mundo bendiciones para una feliz Navidad. Apreciamos profundamente el firme apoyo de nuestros amigos cristianos alrededor del mundo que están de nuestro lado. El pueblo de Israel está unido en la defensa de nuestra nación contra aquellos que buscan nuestra destrucción. Buscamos la paz con todos los que nos desean, pero haremos lo que sea necesario para defender el único Estado judío, el repositorio y la fuente de nuestra herencia común. Te aseguro que prevaleceremos. Este contraste de posturas muestra las tensiones actuales entre la política y la religión y subraya el impacto que estas interpretaciones erróneas pueden tener en la percepción pública de la identidad de Jesús. La Biblia es clara sobre los orígenes de Jesús. Nació en Belén, en la región de Judea, como descendiente directo de David, de la tribu de Judá. Mateo 2:1 afirma: Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Esta referencia establece un vínculo directo con el pueblo judío y con las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Además, en Romanos 9:5, el apóstol Pablo dice: de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Esto subraya que Jesús, en su naturaleza humana, era judío. ¿Por qué, entonces, algunos buscan presentarlo como palestino? Para entender esto, es necesario analizar el contexto político y cultural actual. La región de Palestina, que incluye territorios históricos de Judea y Samaria, ha sido un foco de conflicto entre israelíes y palestinos durante décadas. Presentar a Jesús como palestino es una estrategia para conectar su figura con una causa política contemporánea, pero a costa de tergiversar los hechos históricos. Desde una perspectiva espiritual, este tipo de narrativas no solo son erróneas, sino peligrosas. Intentan reducir a Jesús a un símbolo político, olvidando que su misión trasciende cualquier nación o ideología. Él mismo dijo: mi reino no es de este mundo, Juan 18:36. Jesús vino para redimir a la humanidad, no para representar una causa política. En este video, exploraremos en profundidad los siguientes puntos. ¿Qué dice la Biblia sobre la identidad de Jesús? La historia de la región de Judea y su relación con el término Palestina. Las implicaciones políticas y culturales de redefinir a Jesús como palestino.
Cómo estas narrativas impactan la percepción global del cristianismo y del judaísmo. La importancia de preservar la verdad bíblica en un mundo lleno de distorsiones ideológicas. Acompáñanos en este análisis profundo, donde desentrañaremos la verdad detrás de esta polémica. Porque comprender quién es realmente Jesús no solo es una cuestión histórica, sino una verdad que transforma vidas y tiene consecuencias eternas. Como dijo Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La identidad de Jesús según la Biblia. Para entender quién es realmente Jesús, debemos volver a la fuente más confiable, la Biblia. Las Escrituras no solo nos revelan su naturaleza divina, sino también sus orígenes humanos, dejando claro que cualquier narrativa que intente desvincularlo de su identidad judía contradice la verdad bíblica. Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo así las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. En Miqueas 5:2 leemos, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esta profecía, escrita cientos de años antes del nacimiento de Jesús, no solo señala su lugar de nacimiento, sino también su conexión con el pueblo judío y su propósito divino como el Mesías prometido. El Nuevo Testamento confirma esta verdad. Mateo 1:1 comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta introducción conecta a Jesús directamente con las promesas hechas a Abraham y David, pilares fundamentales de la identidad judía. Además, en Lucas 2:4-7 se describe cómo José y María viajaron a Belén debido al censo ordenado por el emperador romano, y allí nació Jesús, cumpliendo la profecía de Miqueas. La vida de Jesús también se desarrolló en el contexto judío. Fue circuncidado al 8º día, como lo requiere la ley de Moisés, Lucas 2:21, y creció participando en las festividades judías, como la Pascua, Lucas 2:41-42. Jesús mismo declaró, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, Mateo 5:17. Estas declaraciones y acciones refuerzan su identidad como judío y su propósito de cumplir las Escrituras. Entonces, ¿cómo se origina la idea de que Jesús era palestino? Es importante entender que el término Palestina no existía durante la vida de Jesús. Este nombre fue impuesto por el emperador romano Adriano en el siglo II después de Cristo, mucho después de la muerte y resurrección de Jesús. Adriano renombró la región como Palestina en un intento de borrar la identidad judía de Judea tras la rebelión de Bar Kokhba. Por lo tanto, asociar a Jesús con un término que surgió siglos después de su tiempo no tiene base histórica ni bíblica. Además, las Escrituras enfatizan que Jesús no vino como representante de un grupo político o étnico específico, sino como el Salvador del mundo. En Juan 4:22, Jesús dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Este pasaje subraya su identidad judía, pero también su misión universal de traer salvación a toda la humanidad. Desde una perspectiva teológica, Jesús trasciende cualquier etiqueta nacional o política. Filipenses 2:6-7 describe cómo Jesús, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo al tomar forma humana. Este acto de humildad y encarnación no puede ser reducido a una narrativa política contemporánea. Jesús no pertenece a un país o ideología, su reino es eterno y celestial. Es crucial que los creyentes defiendan esta verdad, especialmente en un mundo donde las narrativas políticas buscan distorsionar la identidad de Jesús para servir a agendas humanas. Presentar a Jesús como palestino no solo es históricamente inexacto, sino que también diluye el mensaje del Evangelio y desvía la atención de su misión redentora. En esta sección hemos establecido que la Biblia deja clara la identidad de Jesús como judío y como el Mesías prometido. En la próxima parte, exploraremos la historia de la región de Judea y cómo el término Palestina fue introducido, para entender mejor las implicaciones de esta narrativa en el contexto histórico y político. La historia de Judea y el origen del término Palestina. Para comprender por qué es incorrecto referirse a Jesús como palestino, es esencial analizar la historia de la región donde él vivió y ministró, así como el origen del término Palestina. Este análisis no solo nos ayudará a situar a Jesús en su contexto histórico, sino también a identificar las motivaciones detrás de esta narrativa. Jesús nació en Belén, en Judea, una región que durante su tiempo estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Según el relato de Lucas 2:1-4, José y María viajaron a Belén para participar en un censo ordenado por el emperador romano César Augusto.
Este contexto político no solo confirma que Jesús vivió bajo el control romano, sino también que Judea era reconocida como una región con una identidad judía bien definida. El término Palestina, sin embargo, no existía durante la vida de Jesús. Su origen se remonta al siglo II después de Cristo, cuando el emperador Adriano renombró la provincia de Judea como Siria Palestina después de la rebelión de Bar Kokhba. 132 a 135 DC. Esta medida tenía la intención de borrar la identidad judía de la región y castigar a los judíos por su resistencia al Imperio Romano. Adriano eligió el nombre Palestina en referencia a los filisteos, antiguos enemigos de Israel, con el objetivo de humillar aún más al pueblo judío. Antes de esta acción romana, la región donde Jesús vivió y predicó era conocida como Judea, Samaria y Galilea, nombres que reflejan la identidad judía y las divisiones geográficas de la época. Incluso el Nuevo Testamento utiliza consistentemente estos nombres para describir los lugares donde Jesús ministró. Por ejemplo, Mateo 2:22 menciona que después de la muerte de Herodes, José llevó a su familia a Galilea, una región en el norte de lo que hoy conocemos como Israel. La introducción del término Palestina no solo fue una estrategia política, sino también un intento de reescribir la historia. A lo largo de los siglos, este nombre fue adoptado por diferentes imperios y administraciones, pero su uso nunca implicó la existencia de un Estado palestino independiente. De hecho, durante gran parte de la historia, la región fue controlada por potencias extranjeras como los romanos, los bizantinos, los musulmanes, los cruzados, el Imperio Otomano y, finalmente, el Mandato Británico. Es importante señalar que el concepto moderno de una identidad palestina comenzó a desarrollarse en el siglo XX como resultado del conflicto árabe-israelí y el colapso del Imperio Otomano. Antes de eso, los habitantes de la región se identificaban principalmente según su religión o ciudad de origen, no como palestinos en el sentido nacionalista actual. Por lo tanto, asociar a Jesús con una identidad palestina es anacrónico y carece de fundamento histórico. La narrativa que presenta a Jesús como palestino no solo es históricamente inexacta, sino que también tiene implicaciones políticas. Al redefinir su identidad, algunos buscan utilizar su figura para respaldar causas modernas, desviando la atención de su misión espiritual. Sin embargo, Jesús dejó claro que su propósito no estaba ligado a ningún reino terrenal. En Juan 18:36, dijo, «Mi reino no es de este mundo». Además, la Biblia enfatiza la conexión de Jesús con Israel y el pueblo judío. En Mateo 15:24, Jesús declaró, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Aunque su misión eventualmente se extendió a todas las naciones, su ministerio comenzó entre los judíos, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. El uso político del término Palestina para asociarlo con Jesús también plantea un peligro espiritual. Al desarraigar a Jesús de su contexto judío, se debilita la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, haciendo que las profecías mesiánicas parezcan irrelevantes. Sin esta conexión, el Evangelio pierde su profundidad y su continuidad histórica. En esta sección hemos demostrado que el término Palestina es un anacronismo cuando se aplica a Jesús. En la próxima parte, exploraremos las implicaciones políticas y culturales de redefinir a Jesús como palestino, y cómo esto afecta tanto a la percepción global del cristianismo como a las relaciones entre diferentes comunidades religiosas. Las implicaciones políticas y culturales de redefinir a Jesús como palestino. La idea de presentar a Jesús como palestino no es simplemente un error histórico, sino una narrativa que tiene profundas implicaciones políticas y culturales. En el contexto moderno, este argumento no solo busca desarraigar a Jesús de su identidad judía, sino también insertarlo en un conflicto político contemporáneo, donde su figura se utiliza como símbolo de causas nacionales o ideológicas. Para entender este fenómeno, debemos analizar el contexto en el que estas afirmaciones han ganado popularidad. En el siglo XX, la identidad palestina moderna emergió en el contexto del conflicto árabe-israelí, un enfrentamiento que tiene raíces políticas, territoriales y religiosas. Dentro de este marco, presentar a Jesús como palestino se ha convertido en una herramienta para conectar una figura universalmente respetada con una causa nacional específica. Al hacerlo, se busca fortalecer la narrativa de que los palestinos tienen una conexión histórica y cultural directa con figuras clave de la región. Sin embargo, esta reinterpretación ignora los hechos históricos y bíblicos, transformando a Jesús en un símbolo político más que en el Salvador universal que vino a redimir a toda la humanidad. Este uso político de Jesús no es un fenómeno aislado.
A lo largo de la historia, diferentes grupos han intentado apropiarse de su figura para promover agendas específicas. Durante el periodo medieval, por ejemplo, las cruzadas utilizaron la imagen de Jesús para justificar guerras y conquistas, mientras que en el siglo XX, algunos movimientos nacionalistas intentaron reinterpretar su mensaje para alinearlo con ideologías políticas. En cada caso, estas reinterpretaciones diluyen la verdadera misión de Jesús y desvían la atención de su mensaje espiritual. Desde una perspectiva cultural, presentar a Jesús como palestino también tiene implicaciones significativas para las relaciones entre las comunidades judías y cristianas. Jesús no solo nació como judío, sino que su ministerio estuvo profundamente arraigado en las escrituras hebreas y las tradiciones judías. Al redefinirlo como palestino, se erosiona esta conexión, lo que puede llevar a tensiones entre ambas comunidades y a un debilitamiento del entendimiento compartido del papel de Jesús en la historia de Israel. Además, esta narrativa afecta la percepción global del cristianismo. Al asociar a Jesús con un conflicto político contemporáneo, se corre el riesgo de que su mensaje se perciba como parcial o limitado a un grupo en particular. Esto contradice su misión universal, expresada en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a salvar a toda la humanidad, independientemente de su origen étnico o nacional. Es importante señalar que esta narrativa también tiene implicaciones para los creyentes palestinos. Aunque muchos cristianos palestinos mantienen una fe sólida en Jesús como el Salvador universal, la politización de su figura puede generar confusión y tensiones dentro de sus propias comunidades. Para estos creyentes, Jesús no es solo un símbolo cultural, sino el fundamento de su fe, y cualquier intento de redefinirlo socava esta verdad central. Desde una perspectiva espiritual, esta narrativa es peligrosa porque distrae de la verdadera misión de Jesús. En lugar de enfocarnos en su sacrificio redentor y su llamado al arrepentimiento y la fe, nos vemos envueltos en debates políticos y culturales que desvían nuestra atención de lo esencial. En Colosenses 3:2, Pablo nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo nos recuerda que nuestra prioridad debe ser la verdad eterna, no las narrativas temporales. Finalmente, redefinir a Jesús como palestino no solo es una tergiversación de los hechos, sino también una oportunidad perdida para promover el verdadero mensaje del Evangelio. Jesús no pertenece a una nación o causa política, su reino trasciende todas las fronteras y divisiones humanas. En Efesios 2, 14-16, Pablo escribe: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús no vino para dividir, sino para unirnos en Él como una nueva humanidad reconciliada con Dios. En esta sección hemos analizado cómo esta narrativa afecta las dinámicas políticas, culturales y espirituales. En la próxima parte, exploraremos cómo estas distorsiones impactan la percepción global del cristianismo y el judaísmo, y por qué es crucial defender la verdad bíblica en un mundo lleno de ideologías conflictivas. El impacto en la percepción global del cristianismo y el judaísmo. Redefinir a Jesús como palestino no solo es un intento de distorsionar su identidad histórica y espiritual, sino que también afecta significativamente la percepción global tanto del cristianismo como del judaísmo. Estas dos grandes tradiciones religiosas están profundamente conectadas con la figura de Jesús y su contexto histórico, y cualquier alteración en la narrativa tiene consecuencias amplias y duraderas. En primer lugar, el cristianismo se ve afectado en su fundamento teológico. La fe cristiana no es simplemente una colección de enseñanzas éticas o morales, sino que está basada en la identidad de Jesús como el Mesías prometido. El Hijo de Dios encarnado que vino al mundo para redimir a la humanidad. En Juan 1, 3, 14, se afirma claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Al reinterpretar a Jesús como palestino, se erosiona la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, debilitando el cumplimiento de las profecías mesiánicas. La conexión de Jesús con Israel y el pueblo judío es fundamental para entender su misión. Sin este vínculo, se pierde el contexto de las promesas de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y David, y con ello, la profundidad del plan de redención revelado en las Escrituras. En Romanos 11, 17-18, Pablo utiliza la metáfora del olivo para describir cómo los creyentes gentiles han sido injertados en la raíz del pueblo judío, y si algunos de las ramas fueron desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, no te jactes contra las ramas.
Alterar la identidad de Jesús desvincula al cristianismo de esta raíz espiritual y distorsiona la narrativa del Evangelio. Para el judaísmo, esta narrativa también plantea desafíos significativos. Jesús, aunque rechazado por muchos judíos como el Mesías, es una figura innegablemente judía. Fue circuncidado, educado en la Torá y vivió según las leyes de Moisés. Su enseñanza y predicación estuvieron profundamente influenciadas por las escrituras hebreas. Presentarlo como palestino no solo es históricamente inexacto, sino que también borra su herencia judía. Algo que podría interpretarse como un intento de deslegitimar la conexión histórica del pueblo judío con la región de Judea. Este impacto se magnifica en el escenario global, donde el cristianismo y el judaísmo ya enfrentan desafíos para defender su integridad en un mundo cada vez más secularizado y politizado. Presentar a Jesús como un símbolo palestino politiza una figura que debería ser un puente entre culturas y religiones. En lugar de promover el entendimiento mutuo, esta narrativa crea divisiones adicionales y refuerza las tensiones existentes. Además, la manipulación de la identidad de Jesús afecta cómo las personas perciben su mensaje. Jesús dijo en Mateo 28, 19-20, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Su llamado es universal, trascendiendo nacionalidades y fronteras. Asociarlo exclusivamente con una causa política o una identidad nacional limita esta misión universal y puede alienar a quienes necesitan escuchar su mensaje de salvación. Desde una perspectiva espiritual, este tipo de narrativa también alimenta la confusión y el escepticismo. Muchas personas, especialmente aquellas que no están familiarizadas con la Biblia, podrían aceptar estas reinterpretaciones como verdades, debilitando su capacidad para comprender el verdadero mensaje del Evangelio. En 2 Timoteo 4, 3-4, Pablo advierte, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas palabras son un recordatorio de la importancia de defender la verdad en un mundo lleno de distorsiones. Finalmente, redefinir a Jesús como palestino pone en peligro el testimonio cristiano en el mundo. Como creyentes, estamos llamados a proclamar a Jesús como el Salvador del mundo, no como el representante de una causa terrenal. En Hechos 4:12 se declara, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Este mensaje central del cristianismo no debe ser comprometido por narrativas políticas o culturales. En esta sección hemos analizado cómo la narrativa que presenta a Jesús como palestino afecta la percepción global del cristianismo y el judaísmo. En la próxima parte, exploraremos por qué es crucial preservar la verdad bíblica frente a estas distorsiones y cómo los creyentes pueden responder a estos desafíos. La importancia de preservar la verdad bíblica. En un mundo lleno de narrativas que intentan redefinir a Jesús según intereses políticos, culturales o ideológicos, preservar la verdad bíblica se convierte en una tarea esencial para los creyentes. La figura de Jesús no solo es el fundamento de nuestra fe, sino también el centro del plan redentor de Dios para la humanidad. Cualquier intento de distorsionar su identidad afecta no solo nuestra comprensión de la historia, sino también nuestra relación con Él y el mensaje del Evangelio. La Biblia nos llama repetidamente a defender la verdad. En Juan 17:17, Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta declaración no solo establece que la palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad, sino también que nuestra santificación depende de permanecer en su verdad. Permitir que narrativas erróneas sobre Jesús ganen terreno pone en riesgo nuestra capacidad de testificar eficazmente sobre quién es Él y cuál es su propósito. Uno de los mayores peligros de aceptar narrativas falsas, como la que presenta a Jesús como palestino, es que éstas desvían la atención de su misión redentora. Jesús no vino para representar a un grupo político o étnico, sino para reconciliar a la humanidad con Dios. En 2 Corintios 5, 19-20, Pablo escribe, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Redefinir a Jesús según agendas humanas reduce su obra divina a un símbolo terrenal. Además, preservar la verdad bíblica no es solo una responsabilidad teológica, sino también una tarea práctica en nuestra vida diaria. En 2 Timoteo 2:15, Pablo exhorta a los creyentes, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Esto implica estudiar las Escrituras con dedicación, para poder discernir la verdad y compartirla con confianza, especialmente en un tiempo donde la desinformación y la manipulación son frecuentes. Otro aspecto crítico de defender la verdad es reconocer que Jesús no necesita ser ajustado a las narrativas contemporáneas para ser relevante. Su mensaje y su identidad trascienden cualquier época o cultura. Hebreos 13:8 declara, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Este versículo nos recuerda que Jesús no cambia, y su relevancia no depende de interpretaciones modernas, sino de su naturaleza eterna como el Hijo de Dios. Permitir que narrativas como la de Jesús era palestino se propaguen sin resistencia no solo perpetúa errores históricos, sino que también abre la puerta a otras distorsiones que pueden afectar nuestra fe. En Gálatas 1:8, Pablo advierte, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este llamado a proteger el evangelio es especialmente relevante cuando enfrentamos interpretaciones que intentan manipular la figura de Jesús para servir a agendas humanas. Desde una perspectiva apologética, preservar la verdad bíblica implica estar preparados para responder a estas distorsiones con amor, claridad y convicción. 1 Pedro 3:15 nos exhorta, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto significa no solo conocer la verdad, sino también comunicarla de manera que refleje el carácter de Cristo. Finalmente, preservar la verdad bíblica también es un acto de adoración. Al mantenernos firmes en nuestra proclamación de quién es Jesús, estamos glorificando a Dios y honrando su obra redentora. En Juan 4:24, Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestra defensa de la verdad no es solo un deber, sino una expresión de nuestro amor y devoción a Él. En esta sección hemos destacado por qué es crucial preservar la verdad bíblica frente a narrativas erróneas. En la próxima y última parte antes de la conclusión, exploraremos cómo los creyentes pueden actuar de manera práctica para contrarrestar estas distorsiones y proclamar con valentía la verdadera identidad de Jesús. ¿Cómo los creyentes pueden contrarrestar estas distorsiones? Preservar la verdad bíblica en un mundo lleno de distorsiones requiere acción, preparación y valentía por parte de los creyentes. Ante narrativas como la que redefine a Jesús como palestino, debemos asumir nuestra responsabilidad de proclamar con claridad quién es realmente Jesús, utilizando la palabra de Dios como nuestra guía y fundamento. El primer paso es profundizar en el conocimiento de las Escrituras. La Biblia es nuestra autoridad suprema, y su mensaje es claro respecto a la identidad de Jesús. En 2 Timoteo 3, 16-17 leemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los creyentes deben familiarizarse con pasajes que establecen las raíces judías de Jesús, como su genealogía en Mateo 1, su lugar de nacimiento en Miqueas 5:2, y su conexión con las promesas hechas a Abraham y David. Además de conocer las Escrituras, es crucial entender el contexto histórico. Esto incluye estudiar la historia de Judea, el origen del término Palestina y cómo estas narrativas han sido manipuladas a lo largo del tiempo. Equiparse con esta información permite a los creyentes responder con precisión a argumentos erróneos y demostrar que estas distorsiones carecen de fundamento tanto histórico como bíblico. La segunda acción es estar dispuestos a participar en conversaciones con paciencia y amor. Las distorsiones sobre Jesús a menudo surgen de agendas políticas o de falta de conocimiento. En lugar de responder con hostilidad, debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien enseñaba con mansedumbre incluso a aquellos que lo cuestionaban. En Colosenses 4:6 se nos exhorta, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestro objetivo no es ganar un debate, sino proclamar la verdad con compasión. La oración también juega un papel fundamental. Antes de enfrentar estas distorsiones, debemos buscar la guía y la sabiduría de Dios. Santiago 1:5 promete, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La oración nos prepara espiritualmente y nos asegura que nuestras palabras y acciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Otra manera de contrarrestar estas narrativas es utilizando plataformas de comunicación. En un mundo conectado por redes sociales y medios digitales, los creyentes tienen la oportunidad de compartir la verdad de Jesús de maneras accesibles y creativas. Publicar contenido basado en la Biblia,
participar en debates respetuosos y corregir información errónea puede tener un impacto significativo. Efesios 5:16 nos recuerda, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debemos usar las herramientas disponibles para proclamar el mensaje correcto. Es igualmente importante apoyar a los líderes y organizaciones que defienden la verdad bíblica. Muchos ministerios y académicos cristianos están trabajando para combatir estas distorsiones con investigaciones, recursos y enseñanza sólida. Al unirnos a ellos, ya sea mediante oración, apoyo financiero o participación activa, contribuimos a la defensa de la fe. Además, debemos recordar que nuestra vida cotidiana también es un testimonio de quién es Jesús. Cuando vivimos de acuerdo con sus enseñanzas, reflejamos su carácter al mundo y mostramos que su mensaje es relevante y transformador. En Mateo 5:16, Jesús dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Nuestro comportamiento debe ser coherente con la verdad que proclamamos. Por último, nunca debemos subestimar el poder del Evangelio. En un mundo lleno de confusión, la verdad de que Jesús es el Salvador del mundo tiene el poder de transformar vidas. Romanos 1:16 declara, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Al compartir el Evangelio con otros, estamos confrontando directamente las narrativas erróneas y guiando a las personas hacia la verdad. En esta última sección hemos identificado acciones prácticas para contrarrestar las distorsiones sobre la identidad de Jesús. Defender la verdad sobre Jesús en un mundo de distorsiones. El debate sobre la identidad de Jesús, desencadenado por narrativas como la que lo presenta como palestino, es mucho más que una cuestión histórica o política, es un desafío a la verdad bíblica y al mensaje del Evangelio. En un mundo donde las agendas ideológicas buscan redefinir incluso las figuras más fundamentales de la fe, los creyentes estamos llamados a ser portadores de la verdad. Defendiendo con firmeza quién es Jesús según las Escrituras. Jesús no es un símbolo político ni un producto cultural que pueda ser moldeado para encajar en narrativas modernas. Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Su identidad está profundamente arraigada en las Escrituras hebreas, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David. En Mateo 5:17, Jesús dijo, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir». Este cumplimiento conecta su vida, muerte y resurrección con el plan redentor de Dios, un plan que trasciende las divisiones políticas y culturales. Permitir que su identidad sea distorsionada por intereses políticos no solo es un error histórico, sino también una amenaza espiritual. Al redefinir a Jesús según narrativas humanas, se desvía la atención de su misión divina, reconciliar a la humanidad con Dios. En 2 Corintios 5:19 se nos recuerda, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este mensaje no puede ser comprometido por interpretaciones ideológicas. Además, estas distorsiones afectan cómo el mundo percibe al cristianismo y al judaísmo, erosionando los fundamentos históricos y espirituales que ambas tradiciones comparten. Jesús nació como judío, vivió en un contexto judío y cumplió profecías judías. Desvincularlo de estas raíces es borrar el contexto que da sentido a su misión. Es un ataque a la continuidad de las Escrituras, debilitando el testimonio del Evangelio ante un mundo que ya enfrenta una creciente desinformación. Sin embargo, como creyentes, tenemos las herramientas necesarias para enfrentar estos desafíos. La palabra de Dios es nuestra guía, y su Espíritu nos capacita para proclamar la verdad con amor y claridad. En Juan 16:13, Jesús prometió, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Este versículo nos asegura que no enfrentamos estas batallas solos, contamos con el respaldo divino en nuestra misión de defender la verdad. El llamado es claro, estudiar las Escrituras, estar preparados para responder con gracia y mansedumbre, y proclamar con valentía el Evangelio. Jesús no necesita ser reinterpretado para ser relevante, su mensaje y su obra son eternos y transformadores. Hebreos 13:8 declara, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Esta inmutabilidad nos da la seguridad de que la verdad no cambia, sin importar las narrativas humanas. En un tiempo donde la verdad está constantemente bajo ataque, los creyentes debemos ser faros de luz y defensores del Evangelio. Como dijo Jesús en Juan 8:31-32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Nuestra responsabilidad es permanecer en su palabra y proclamarla al mundo, para que otros también puedan experimentar la libertad que solo Él ofrece. Que este video sea una invitación a reflexionar, a equiparse con la verdad de las Escrituras y a unirse en la misión de defender quién es Jesús. Porque, al final, no se trata solo de un debate histórico o político, se trata de preservar la verdad que transforma vidas y asegura nuestro futuro eterno.